Mucho viento en la ciudad de Río Cuarto y llegó Chili acá al estudio. ¿Cómo le va? Hola, bienvenida. Pauli, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, bienvenidos a todos los que buen día, buen día. Que se suban conmigo a esta hora. Un día muy ventoso, se escucha desde el estudio, sí, se escucha también desde la casa, del departamento, la verdad. Ayer también, a 48 kilómetros por hora, el viento norte característico en nuestra ciudad. Exactamente, y mañana que viene la lluvia. Y mañana llega la lluvia. Viento que altera el humor, ¿será verdad? ¿Eso es un mito? ¿Altera más el humor de la pandemia? ¿Nos prepara mentalmente de otra forma? ¿Nos ha configurado? ¿El viento suma a lo que nos está pasando desde hace un año? Con todo lo que nos está pasando, con las restricciones, con lo que aprendimos o no aprendimos y vemos día a día, con todo lo que nos está ocurriendo. ¿Cómo está nuestra salud mental después de un año de pandemia? Bueno, vamos a abordar el tema con un especialista, con un psiquiatra y además miembro del comité de expertos que estuvo reunido la semana pasada con el presidente Alberto Fernández. Le damos la bienvenida y las gracias por su tiempo a Santiago Levín, quien es psicoanalista, psiquiatra y además también es el presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, así que un placer poder conversar con usted. ¿Cómo le va? Buen día, Paula y Magdalena, nos Buen saludamos. día. Hola, Santiago. Buen día, estás? Paula y Magdalena, mucho gusto. Bueno, no te vamos a preguntar si el viento afecta a la salud mental. Estamos para hablar de temas más importantes. Aunque podemos escucharte, podemos escucharte. La verdad que hay mucho mito con respecto al viento. En Cuyo está el viento sonda, ¿no? Sí. Que dice que hace salir a todos los locos de sus casas. Uh-huh. Hay mucho mito y mucha historia. Yo no voy a cometer el error de ir en contra de los cuentos populares, ¿no? Se dicen muchas cosas del viento. Bueno, pero estamos para hablar más de la pandemia y de la salud mental, y queremos preguntarle, doctor, sobre la reunión que mantuvieron la semana pasada, usted como integrante, pero además directivo de APSA, ¿cuáles fueron las recomendaciones que se les hizo al presidente? ¿Qué grado de coherencia hubo de la semana pasada a la toma de decisiones que se vio después con las restricciones para una parte del territorio argentino, puntualmente Buenos Aires y Ciudad, con el tema de las clases? ¿Cómo evalúa usted? Bueno, primero es importante para informar a quienes están mirando, escuchando, que el asesoramiento es absolutamente no vinculante. Cada profesional expresa su opinión, acerca sus recomendaciones y las decisiones las toma quienes fueron votados para ello, ¿no es cierto? En este caso la autoridad sanitaria y por encima de ella el presidente de la Nación. El presidente no estuvo en esa reunión el lunes pasado a la tarde, estaba todavía aislado. Fue una reunión que estuvo conducida por el jefe de gabinete y por la ministra de Salud. ¿Y qué surgió de ahí? ¿Cuáles fueron las recomendaciones medulares y las conclusiones que se llevaron los integrantes de gabinete? Fue una reunión larga donde todos tuvimos tiempo de exponer nuestro punto de vista. La parte de cierres o aperturas queda más del lado de los especialistas en infectología y en epidemiología. Yo me ocupé principalmente de recomendar una vez más lo que venimos recomendando desde los inicios de la pandemia, es reforzar el modo en que se comunica, revisarlo, modificarlo, perfeccionarlo, porque tenemos la impresión de que no se está comunicando todo lo bien que se podría hacer en momentos de pandemia, y esa falta de claridad, de presencia, de contundencia en la comunicación oficial suma por defecto a la confusión en la que muchas veces estamos metidos con algunos medios de comunicación que lucran con el desconcierto y con el caos, y con una clase política en todo el arco político que ha decidido, no todos, pero una proporción importante, ha decidido salir a jugar a la grieta política en momentos de muchísima preocupación sanitaria. Entonces, nuestro mensaje es: comuniquemos, si vamos a cerrar, cerremos, pero comuniquemos bien por cuánto tiempo, cuál es la explicación, cuál es el motivo, cuál es el alcance, por qué algunos sectores sí y otros sectores no. No alcanza con informar. La comunicación tiene que venir acompañada también de toda otra serie de contenidos que otorguen sensación de comunidad, que promuevan la solidaridad, que otorguen también una esperanza de que en algún momento la pandemia va a pasar, lo cual es absolutamente correcto, aunque esté durando mucho, va a pasar,
y que también aporte la serenidad necesaria para que todos y todas podamos reflexionar, distinguir la noticia verdadera de la falsa, cuidarnos mejor. El miedo no ayuda a cuidarse. Entonces, esta fue nuestra recomendación principal reiteradamente. Después, los especialistas en infecciones y en epidemias expusieron sus puntos de vista en relación a los cierres y las aperturas, las fronteras, los colegios, las fábricas, el transporte público, etc. Doctor, es muy importante lo que estaba mencionando, porque si analizamos lo que sucedió el año pasado, en el que las medidas, por ejemplo, de restricción se iban prolongando, se iban de alguna manera alargando, esta idea usted dice, bueno, hay que comunicar claro y decir, bueno, esta restricción es por 15 días. Pareciera que la gente descree, por ejemplo, del tema de las clases presenciales, que va a ser solo por 15 días, que falta todavía que se siga ajustando la comunicación para brindar tranquilidad y hasta para brindar los argumentos por los cuales se toman las decisiones. ¿Cómo lo evalúa usted? A mí me parece muy triste y muy lamentable que la grieta política haya tomado a los chicos y las chicas como jamón del sándwich en este momento. Me parece muy triste. Las clases no se interrumpen. Si no son presenciales, continúan virtuales. Hay ejemplos en todo el mundo de aperturas y cierres de colegios en función de indicadores muy precisos. Y si bien es cierto que aparentemente dentro de los establecimientos escolares no se producen muchos contagios, aunque algunos sí, sí es cierto que antes y después y en el transporte y en las aglomeraciones de entrada y salida, el riesgo es bastante alto. Por eso, muchos países que nos preceden en la llegada de las olas de la pandemia han tomado en esto criterios muy precisos que tienen que ver con la tasa de infecciones cada 100.000 habitantes en los últimos días. Si nosotros fuésemos coherentes con eso, lo que recomienda el CDC, el Center for Disease Control de Atlanta, Estados Unidos, para los colegios, o lo que se hace en muchos países europeos, con las tasas de infección que tenemos en este momento en el AMBA, no se podrían tener los colegios abiertos. Pero esto hay que comunicarlo por fuera de la grieta. No es para que gane uno o pierda el otro, es para que perdamos lo menos posible entre todos. Como siempre yo repito, la pandemia es una mala noticia, por lo tanto es imposible salir bien de una pandemia. Lo que tenemos que tratar entre todos es de salir lo menos mal posible. Y no hay muchos caminos para eso. El camino principal es la cooperación. Estamos dando una pésima imagen hacia los jóvenes, hacia nuestros vecinos, con esta pelea política en relación a escuelas sí, escuelas no, cuando supuestamente todos deberíamos tener la misma finalidad, que es la de cuidar a los chicos. Doctor, usted hizo referencia a esto de que con informar no alcanza. Quería tocar el tema de la infodemia y de la salud mental. ¿Cómo hacemos para filtrar? ¿Cómo hacemos para adelantarnos a esta invasión de noticias, esto que nos transformamos en pseudoexpertos? Después de un año creemos ser pseudoexpertos en COVID, y también qué responsabilidad le toca al gobierno, porque usted, por ejemplo, decía esto, ¿no? Que no alcanza con informar. ¿Qué estrategia falta desde el gobierno para convencer? También lo escuché hablar de esto, que importante, que es no obligar, ni convencer, ni resignarse. Bueno, en realidad sí, es convencer, es un trabajo a largo plazo. Bueno, ¿qué falta ahí? Sí, nosotros con palabras muy parecidas lo venimos diciendo hace muchos meses. Resignarse no es una opción, obligar tampoco es una opción. Esto lo dice también un periodista hace muy poco acá en Buenos Aires, Nicolás Lantos, que son las tres opciones que tiene el gobierno, y la que queda es convencer, es persuadir. ¿Y cómo se convence? Se convence siempre y cuando exista un objetivo común, que hay que delimitarlo y explicitarlo. Se convence con palabras que porten en sí mismas solidaridad y ternura. El miedo genera conductas egoístas. El miedo genera me cuido yo de los demás, no con los demás. Entonces, la promoción del miedo juega en contra de los intereses sanitarios. Nosotros decimos que la comunicación hoy por hoy podría ser y debería ser un instrumento sanitario tan específico y sutil como una vacuna. Y mientras tardamos en vacunar a la población, ya lo vamos a lograr, pero está un poco más retrasado de lo que nos hubiese gustado en todo el mundo. Mientras ese proceso va adelantando,
Lo que sí podemos hacer antes es intentar alcanzar la solidaridad de rebaño antes de la inmunidad de rebaño. Y entender que el barbijo bien colocado es por amor al otro. El barbijo mal colocado es por desidia hacia el otro. Entonces, la comunicación es un asunto sumamente importante, sumamente potente, la elección correcta de las palabras y de las metáforas. Si una comunicación logra promover la persuasión, la ternura y el amor hacia el otro, la solidaridad, es mucho más sencillo salir de este tipo de encerronas que si estamos todos peleando alrededor de la grieta política. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno nacional? Preguntabas recién. Es la máxima. La máxima autoridad tiene la máxima responsabilidad. De ahí para abajo, todos tenemos nuestra propia responsabilidad. Quienes tenemos el privilegio de tener un micrófono abierto en situaciones de crisis sanitaria, también tenemos una responsabilidad muy alta con las cosas que decimos. Y lamentablemente hay algunos voceros que trabajan para intereses particulares, por ejemplo, para algunas empresas farmacéuticas y no para otras, vendiendo noticias falsas sobre las vacunas de origen chino, por ejemplo. Eso es inaceptable. Inaceptable tratar de que en una situación de verdadera emergencia a nivel global haya personas que busquen pescar en río revuelto. Eso a mí me parece inmoral y hasta incluso considero que debería pensárselo como un crimen contra la salud pública. Recién explicaba, doctor, que es imposible salir bien de una pandemia, que hay que tratar de salir lo menos mal. Y yo el otro día repasaba unas informaciones de UNICEF, por ejemplo, que hablaba de los altos índices de ansiedad entre los adolescentes. ¿Qué pasa también con los niveles de angustia que tiene la población? Porque todavía el miedo, por más que nos haga egoístas y que es algo que tenemos que trabajar, el miedo está presente en el contagio, en la pérdida de un familiar. ¿Ustedes también desde la asociación han visto cómo aumentar los niveles de angustia, de estrés, de ansiedad en la población estos últimos meses? Sí, nuestro país no se caracteriza por tener unos números sanitarios muy bien armados. Para eso se necesita un sistema mucho mejor organizado y financiado que el que tenemos. Eso se llama epidemiología, justamente el conocimiento de los números en una determinada área de la salud. Nuestros números no se construyen como debería hacerse. Eso es una deuda que tenemos con nuestro sistema de salud. Sin embargo, de maneras indirectas y por reportes de otros países que sí construyen sus números mejor que nosotros, podemos ver que hay un aumento muy importante en consultas por motivos de salud mental, un aumento importante en trastornos de ansiedad, en síntomas de estrés postraumático y otra serie de cuestiones que a mí no me gustaría abundar porque creo que por ese camino solo alarmamos a la población. Pero sí, hay una repercusión muy fuerte en la salud mental, como no podría ser de otra manera, cuando todos y todas tenemos que atravesar una catástrofe inesperada para la que no estábamos preparados, que ha cortado nuestras vidas por la mitad, que nos ha hecho perder un montón de seres queridos, que ha detenido proyectos, actividades, viajes, que nos ha metido dentro de nuestras casas, que ha sometido a parejas a vivir 24/7 cuando una pareja no estaba nunca pensada de ese modo, familias, ayudar a los hijos con la teleeducación. Tanto se piense en un registro clase mediero, que es el que habitualmente se habla en los medios, como si lo pensamos también desde el punto de vista de la gente más desposeída de nuestro país, que vive en barrios de emergencia, que en nuestro país son más de 4.000, muchas veces sin agua potable, sin conexión a internet, etc. La pandemia ha venido a empeorarlo todo. Claro. Es imposible pensar un lado positivo de la pandemia. Queremos que pase lo antes que se pueda. Ahora, tiene su propia lógica, su propio genio, las vacunas ya van a ir llegando, va quedando una cola de la pandemia que probablemente dure unos cuantos meses más, algunos dicen años, sí. Pero de a poco ya más o menos podemos ir viendo un retorno a cierta normalidad dentro de un tiempo no demasiado largo. Doctor, mientras tanto, sí, todos tenemos que trabajar para estar juntos, respetando las decisiones de la autoridad sanitaria, cumpliéndolas para disminuir dos números fundamentales, el número de infecciones y el número de muertes.
Fundamentalmente. Finalmente, me gustaría hacer hincapié en algo que usted venía desarrollando, que es el concepto amoroso, ¿no? De convencer por el bien en general, ¿no? Dejando de lado el egoísmo. Y me gustaría que usted explique el sentido del distanciamiento social versus lo que es el distanciamiento sanitario, el porqué de tratar de reemplazar esa terminología de fondo con este contexto que acaba de explicar usted. Vos decías hace un rato que todos nos hemos convertido en infectólogos en este tiempo. Bueno, también todos nos hemos convertido, eso es una broma, porque obviamente los que saben son los que saben. Claro. También muchos hemos hecho un esfuerzo para aprender de comunicación. Si bien los médicos somos especialistas en comunicación porque vivimos comunicándonos con las personas que nos consultan, la comunicación social es una escala diferente que el 1 a 1. En nuestra asociación, APSA, hemos tenido la suerte de contar con la colaboración de 3 especialistas en comunicación desde antes de la pandemia, que nos han enseñado mucho y nos han hecho cambiar nuestra concepción de la importancia de la comunicación como instrumento de salud mental. Entonces, hemos desde muy temprano advertido que hay palabras y metáforas que son más convenientes que otras. Y desde el principio venimos pidiendo no insistir con la metáfora bélica de la guerra, primera línea de batalla, caídos en el terreno de la guerra, el enemigo invisible, porque primeramente el virus no es un enemigo, es una partícula inanimada que no tiene malas ni buenas intenciones y no nos conviene pensar que estamos bajo ataque. Lo mismo pasa con el constructo distanciamiento social. Eso justamente va en contra de la idea de solidaridad. Por eso considerábamos que es mejor utilizar el adjetivo sanitario. Distancia sí, por una cuestión estrictamente epidemiológica, pero distancia sanitaria, no distancia social. No queremos aislar gente, queremos aislar el virus. Doctor, ha sido un placer conversar con usted. Muchísimas gracias también por eso, la elección de las palabras, el tiempo, la forma de explicar, que a nosotros como comunicar también nos motiva a tratar de perfeccionar lo que hacemos día a día. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande y a cuidarse. Santiago Levín en Puntal AM, psiquiatra, infectólogo, bueno, además directivo de APSA, la asociación que estuvo reunida la semana pasada con miembros del gabinete en representación de justamente el presidente de la Nación, asesorando, ¿no?, para la toma de decisiones finalmente y la importancia de la salud mental en esta pandemia. Exactamente, y me gustó lo que dijo, por esta cuestión de que sí, aumentaron los niveles de angustia, de estrés, pero sería como alarmista a evaluarlo porque nadie sale bien de una pandemia, hay que tratar de salir lo menos mal. Pero también, Pau, si vos revisás todo lo que hemos pasado en este año, a mí no me deja sorprender la capacidad que tenemos justamente de las personas de sobreponernos. De adaptarnos, sí, ¿no? Con todo lo malo y con todo lo bueno. Y lo decía recién el doctor, me quedo con esta parte, ¿no? De buscar convencer, no imponer, no obligar, no resignarse, pero esto de convencer y hacer la estrategia de comunicación superadora, no informativa meramente, sino educadora y superadora. Difícil, ¿no?, también cuando está una grieta política en el medio.